¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. ¿Sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Quiero dar una total bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Es un placer acompañarles en esta serie especial titulada El poder oculto de la música, una serie maravillosa. Este es nuestro segundo tema y justamente estamos introduciendo lo que va a ser la temática de toda la serie, que en total tiene 8 temas. El tema de hoy tiene por título El creador de la música. Es un tema maravilloso. Vamos a mirar cómo Dios ha puesto leyes maravillosas, lindas, hermosas, que si las respetamos, pues haremos música acorde a lo que Él desea de nosotros. Pero antes, como ustedes saben, la Escritura nos enseña que tenemos que orar. Es necesario la oración para abrir la Biblia, para que el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros. Así que ahí donde está usted, acompáñeme en oración, inclinando el rostro. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Al abrir tu palabra, por favor, guíanos, instrúyenos. Queremos conocerte para poder alabarte correctamente. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Así que nos colocamos en tus brazos de amor. Dirige este estudio y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera comenzar el tema de hoy recordando lo que la señora White dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 43. Esto es un texto importante porque es la base de nuestro estudio e inclusive nos va a ayudar a entender cómo estudiar el tema. Fíjese que ella dice allí, las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Note que ella no dice es posible, van a acontecer. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios a que lea, considere y luego obedezca. Está notando que hay 3 pasos. Primero debemos leer, considerar y luego obedecer. Luego ella dice, se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Este todos incluye a toda la iglesia, hermano. Nosotros necesitamos entender porque no solo los músicos, también el diablo puede atacarnos con falsa música a nosotros que somos miembros de iglesia. Esta es la base de nuestro estudio durante los 8 temas que estamos teniendo. Noten una cosa interesante. La Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día utiliza de igual manera estos 2 filtros. Yo quiero citar un documento que ellos tienen sobre la música que dice lo siguiente. Creemos que el Evangelio afecta todos los aspectos de la vida. Por eso sostenemos que, dado el vasto potencial de la música para el bien o para el mal, no podemos ser indiferentes ante ella. Aunque percibimos que los gustos en música varían en gran manera de un individuo a otro, creemos que la Biblia y los escritos de Ellen G. de White sugieren principios que pueden moldear nuestras elecciones. Pregunto, ¿ellos están de acuerdo con lo mismo que dice la señora White? Note, la Biblia y los testimonios. Hermano, porque es que nuestra iglesia está unida, esto no es algo que está dividido. Ellos siguen diciendo, hacer música adventista del séptimo día implica elegir lo mejor y, sobre todo, acercarnos a nuestro Creador y Señor para glorificarlo. Enfrentemos el desafío de tener una visión musical alternativa viable y, como parte de nuestro mensaje profético, hagamos una contribución musical adventista distintiva como un testimonio al mundo respecto de un pueblo que espera el pronto regreso de Cristo. Se da cuenta que la Asociación General tiene un concepto basado en la Biblia y los testimonios. Hermanos, es que nosotros somos una iglesia bíblica. Somos una iglesia que toda nuestra fe está cimentada en los profetas. No hay que mirar hacia ningún otro lado, sino solamente hacia lo que
la Biblia y el espíritu de profecía tiene para enseñarnos. Ahora, ¿qué tal si comenzamos haciéndonos la pregunta, ¿quién creó la música? ¿Sabe que mucha gente me ha dicho que fue Satanás? Claro, es que la gente hoy día, inclusive con el sexo, tiene la misma visión. ¿Ha notado que hay gente que dice que el sexo fue creado por Satanás y que fue el pecado original? La gente cree lo mismo de la música, pero quiero decirle que no es así. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, la Biblia dice, porque en Él, está hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. O sea, la música inclusive fue creada para nosotros alabar al Señor. El Señor es el mejor músico que existe en el universo. Él creó las leyes de la música. Si hay algo que yo quisiera es escuchar alguna vez a mi Señor hacer música. La señora White lo escuchó y vamos a mirarlo esta noche. Y es algo fabuloso, mis hermanos. Pero queremos seguir haciendo preguntas. Y la siguiente pregunta sería, ¿y cuándo creó Dios el ambiente perfecto para la música? ¿Sabe que inclusive la tierra necesitaba un ambiente especial para que la música pueda sonar? Y la Escritura presenta que el segundo día Dios creó el ambiente perfecto al separar las aguas de las aguas. En Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Para que la música exista necesitamos aire, necesitamos espacio donde las partículas puedan rodar. Y Dios en el segundo día creó el ambiente perfecto para que comenzara a haber sonidos en la tierra. ¿Alguien ha tratado de hablar bajo el agua? ¿Verdad que es imposible? ¿Es complicado? ¿Cómo pueden rodar las vibraciones? Es muy complicado, pero Dios hizo este ambiente perfecto para que usted me pueda escuchar. Ahora, inmediatamente uno se pregunta, ¿y qué es el sonido? Eso es una tremenda pregunta. De antemano, tenemos que responderle usando el diccionario. Fíjese lo que dice el diccionario. Son vibraciones de partículas que al chocar entre sí se transforman en ondas sonoras que necesitan moverse y que irradian en todas direcciones a través del aire. Llega convertido en sonido a nuestros oídos. En definitiva, es todo lo que oímos. En pocas palabras, el sonido no es algo mágico. Cuando yo te estoy hablando, mi voz genera vibraciones que mueven las partículas a tus oídos y en tus oídos hay vibraciones que transmiten el sonido. Esto es maravilloso. Inclusive cuando usted escucha una flauta, la flauta está haciendo que vibre el sonido y por supuesto esas vibraciones corren a sus oídos y entonces podemos percibir el sonido. Hermano, lo que Dios ha hecho es algo tremendo, es algo maravilloso. La creación de Dios es perfecta y yo doy gloria a Dios por eso. Ahora, cuando nosotros hablamos del sonido, hablamos de todos tipos de sonido. Por ejemplo, la señora White en el libro A fin de conocerle, página 147, dice lo siguiente. Las bellezas de la naturaleza tienen una lengua que nos hablan sin cesar. Mire lo que dice ella. El corazón abierto puede ser impresionado con el amor y la gloria de Dios y como se ven en las obras de sus manos. El oído que escucha puede oír y entender lo que Dios dice por medio de las cosas de la naturaleza. ¿Sabe qué es tremendo? Al escuchar usted su entorno, usted puede tener los ojos tapados y usted saber qué está pasando. Por ejemplo, cuando usted escucha el sonido de las aves, usted puede determinar si es de día. Por ejemplo, cuando usted escucha el sonido de los grillos, usted puede determinar que es de noche. ¿Y quién le dijo que era de noche? Simplemente el sonido. Usted puede escuchar el sonido del agua caer y usted puede determinar, ¿está lloviendo? Y estar en casa, uy, se me va a mojar la ropa. De repente usted puede estar en una finca y escuchar las ovejas o también una mosca que esté molestando. También los perros que estén ladrando y usted puede decir, bueno, ¿y qué pasa? Ah, hay un gato. Con razón mi perro está ladrando. O sea, los sonidos, hermanos, nos hablan con información tremenda a la mente. El sonido porta información. Pero fíjese, inclusive el profeta Elías, por el sonido determinó cuándo Dios estaba delante de él. Y quiero compartir primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11, 12 y 13. Note lo que dice. Él le dijo, sal fuera
y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, note lo que dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunto, ¿qué fue lo que le indicó a Elías que Dios estaba delante? El sonido. ¡Qué tremendo! Hermano, el sonido porta información. De hecho, el tema de mañana y los temas posteriores vamos a estar estudiando esto. Esto es muy importante. Ahora, el sonido puede dividirse en dos tipos. Esto es poco conocido, inclusive dentro de nuestra iglesia. Existe, por ejemplo, sonido determinado. Y usted dirá, hermano, ¿y qué es el sonido determinado? El sonido determinado son aquellos que se pueden interpretar por la voz humana y que tienen todas las cualidades del sonido bien definidas. Por ejemplo, si yo hago una nota, voy a hacer un la natural, su mente va a determinar todas sus cualidades y usted va a poder imitar el sonido. Por ejemplo, vamos a hacer el la. La. Hagan conmigo. La. ¿Se da cuenta? Usted no es músico quizá, pero su mente en el acto dijo, este es el sonido, este es el tono que está dando, porque sus cualidades están bien definidas, pero sabe, también hay sonidos indeterminados. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo es eso de indeterminado? Son aquellos que no se pueden interpretar o reproducir por la voz humana debido a que no tienen las cualidades del sonido definidas. Voy a poner un ejemplo. Quiero colocar acá un sonido de percusión y usted me va a decir si usted puede imitarlo. Tuc, 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 tuc. ¿Será ahí? ¿Y qué le parece este? Pa, pa. ¿Podría usted imitar ese sonido? ¿Sabe por qué no puede? Porque sus cualidades no están bien determinadas y la mente no halla exactamente dónde está el sonido. Ahora, quiero decirle algo de antemano. A Dios le gusta mucho en su culto los sonidos determinados porque Dios quiere que la mente esté concentrada. Mientras que los indeterminados son muy usados dentro de la música folclórica y también de la música contemporánea. Ahora, hablando un poco de las cualidades, ¿cómo usted supo que yo había hecho un la natural? Es muy sencillo, mi hermano. El sonido tiene cualidades. Por ejemplo, una de ellas es la duración. La duración son los sonidos largos y cortos que se miden a través de figuras musicales y de silencio. Por ejemplo, yo podría cantar. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. O yo podía hacerlo corto. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo puedo hacer el sonido que sea más largo o puedo hacer que el sonido sea más corto. Eso es una cualidad del sonido. Pero también el sonido tiene otra cualidad que es la altura. La altura son los sonidos agudos o graves que se miden a través del pentagrama, claves y de notas musicales. Por ejemplo, la altura. Yo puedo hacer una nota grave o puedo hacer una nota aguda. Aquí. Entonces usted tiene que el sonido aparte tiene altura. Pueden ser graves, pueden ser agudos y todo esto lo mide el pentagrama con sus claves, con sus notas musicales. Pero también el sonido tiene intensidad. La intensidad son los sonidos fuertes y suaves que se miden a través de los reguladores de música. Puede ser fortísimo, puede ser también forte, mesopiano, piano y pianísimo. O sea, yo puedo tocar de repente y llevar la intensidad a un punto fuerte o puedo tocar suave. Esto es otra cualidad del sonido. Ahora, también el sonido tiene una cualidad tremenda que es el timbre. El timbre es la cualidad que permite distinguir un sonido de otro a través del color tonal y de su caja de resonancia. Usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? Por ejemplo, ¿usted sabe que la mente tiene la capacidad de distinguir todos los sonidos? Inclusive, yo puedo hacer un sonido y su mente determina de dónde procede. Por ejemplo, si yo tocara esto, le pregunto, ¿es hierro? Ay, ¿cómo sabe usted? Porque la mente determina de dónde proviene el sonido
por el mismo sonido, por la misma cualidad que se forma al yo hacer el ruido. Si yo toco, por ejemplo, este instrumento, ¿qué le dice su mente? ¿Qué instrumento estoy tocando? Un piano. Ah, y si toco, por ejemplo, este instrumento, ¿qué le dice la mente ahora? Son cuerdas. Se da cuenta que inmediatamente la mente consigue, por el sonido, por su color, consigue de dónde proviene. Esto es maravilloso, mis hermanos. Las cualidades del sonido son tremendas. Duración, altura. Por eso cuando yo le hice la nota, usted determinó cuál era el sonido, cuál era la altura que tenía. E inmediatamente usted dijo, hermano, este es el sonido. Rápidamente. Ahora, entendiendo esto, vamos a hablar un poco de lo que es música, entendiendo un poco lo que es el sonido. Y quiero definir primeramente la música antes de entrar directamente a sus características. Es, según la definición tradicional del término, el arte, la habilidad de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. O sea, es la habilidad, cuando yo me siento acá, yo puedo hacer música inmediatamente porque tengo la habilidad de organizar los sonidos en un orden perfecto y eso genera música. La señora White, hablando de esta, dice en la Educación, página 168, la música es uno de los dones más grandes dados por Dios y por eso mismo es un elemento indispensable en el proceso de crecimiento cristiano. La música es uno de los grandes dones que Dios concedió al hombre y uno de los elementos más importantes en un programa espiritual. Es una avenida de comunicación con Dios y es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. La Educación, página 168. Qué tremendo, mis hermanos. La música tiene un poder maravilloso. Pero también ayer estudiamos un poco acerca de conceptos bíblicos de la música. La música no solo es tocar, no solo es saber hacerlo, también amerita equilibrio espiritual. Y fíjese, por ejemplo, David en el Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Pregunto, ¿solamente basta saber tocar o tengo que ser íntegro? Ese es el tema que tuvimos ayer. Recuerda que tenemos que ser puros de corazón. La señora White en la carta 198 del año 1895 dice, la música solo es aceptable, note solo, a Dios cuando el corazón es consagrado, enternecido y ¿qué otra cosa? Y santificado. Pregunto nuevamente, ¿solo necesito ser un tremendo músico o también es necesario tener una relación cercana con Dios? Sí, es muy necesario. Ahora, entendiendo estos conceptos, vamos a hablar de los elementos musicales. La música porta elementos que son importantes. Si usted comprende los elementos, usted va a comprender qué hace el diablo para dañar la música. Esto es importante y muy poca gente lo conoce. Y es algo tan sencillo, tan fácil de entender. El primer elemento es el ritmo, el segundo elemento es la melodía, el tercero es la armonía y el cuarto es el timbre. Quiero comenzar con el primero. Quiero hacerle una pregunta. Usted mira la imagen. ¿Qué se imagina cuando mira la imagen y escucha este sonido de fondo? ¿Viene alguien? ¿Está trotando? ¿Qué partes del cuerpo están de acuerdo para que el cuerpo pueda llevar ese ritmo? ¿Solo el brazo? ¿Solo el izquierdo? ¿Solo la pierna derecha? ¿Todo el cuerpo tiene que estar en armonía? Ahora, ¿se da cuenta que la misma naturaleza nos enseña a entender el ritmo? Queridos hermanos, el ritmo se puede definir como el resultado de la unidad lograda a través de la interpretación de las figuras musicales por cada músico. Debe ser libre de confusión, claro, sencillo y bien determinado. También el ritmo es el movimiento del sonido controlado por el pulso y el acento. Ahora, escúcheme bien, así como una persona que trota necesita tener todo su cuerpo en orden para poder lograr llevar un ritmo, todos los músicos deben estar bien acoplados para lograr un ritmo. Del sonido
el ritmo necesita la duración, porque usted tiene que saber qué duración va a llevar el ritmo musical. Ahora, en segundo libro de Crónicas, capítulo 5, 12 y 13, hay un pasaje donde nos habla de que Israel alababa en el mismo ritmo. Note lo que dice segundo libro de Crónicas 5, 12 y 13. Y los levitas cantores, los de Asaf, Gemán, Jedutum, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando al unísono sonaron las trompetas y cantaron, como dice, a una, para alabar y confesar al Eterno. Fíjese, ellos cantaron a una. Pregunto, ¿estaba acoplado Israel al cantar? ¿Cantaban en el ritmo correcto? Claro que sí, mis hermanos. Esto es maravilloso. El ritmo, no lo olvide, es el resultado de la unidad lograda a través de la interpretación de cada músico. No debe ser un ritmo que confunda, debe ser claro, sencillo y bien determinado. La señora White da consejos sobre esto y note lo que dice en la educación, página 167. La música debidamente empleada es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y levantar el alma. La música debidamente empleada. Necesitamos emplear muy bien la música. Ahora, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Es claro la información que da la Biblia? En cuanto al ritmo, hemos entendido lo que trata de presentar la música. Ahora, vamos a continuar. Dentro del ritmo está la métrica. Al usted mirar esta figura que aparece en pantalla y escuchar esta música de fondo, ¿qué se imagina? Pregunto, ¿será que los soldados marchan perfectamente alineados? ¿Qué les ayuda a tener esa marcha? La música. Note que hay pulsos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pero hay acentos. Ta, ta, ta. Hay acentos en el pulso. La métrica justamente define dónde debe ir cada acento en el pulso. Para que usted tenga idea, la métrica en música justamente son los acentos que de forma periódica se producen en la unidad rítmica básica, que es el pulso. Le hago una pregunta. ¿Usted puede tocar el pulso en su mano? ¿Se da cuenta que hay un ritmo y hay un golpe y hay un descanso? Dios maneja esto también en la música. En el tiempo de 4x4, por ejemplo, Dios tiene un acento, luego un silencio suave, un punto donde va más suave, luego en el tercer punto un acento un poco más fuerte y luego otro más suave. En 1 Corintios 14, 26, el apóstol Pablo dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el trabajo de la métrica, explicarle a usted dónde debe ir el acento en los tiempos. Para que me entienda un poco más, si usted mira la gráfica, en el 4x4 tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En el 4x4 el 1 es acentuado, el 2 es suave, el 3 es semifuerte, no tan acentuado como en 1, y el 4 es suave. O sea, tenemos que el 2 y el 4 son suaves, el 1 es acentuado y el tercero es semifuerte. 1, 2, 3, 4. Esto es importante que lo entendamos porque al diablo le gusta acentuar los 4. Por ejemplo, si yo cantara el himno, hay un himno que dice, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mí. Si usted nota, yo acentúo siempre en el 1, el 2 es suave y el 3 es semifuerte. Estas son leyes que rigen la música, que Dios ha colocado. Al diablo no le gusta así, al diablo le gusta, quieres ser salvo de todo acentuado. Eso es lo que le gusta a él, violar las reglas de Dios. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 45, dice, algunos piensan que es malo procurar observar el orden en el culto de Dios, pero he visto que tal cosa no es peligrosa. He visto que la confusión desagrada al Señor y que debe haber orden en la oración y también ¿a dónde? En el canto. Y sabe, la métrica y el ritmo están unidos para que se genere un orden. Si ese orden se rompe, habrá confusión. No lo olvide,
porque cuando hablemos más tarde, yo le voy a hablar un poco de la confusión y usted me va a decir, hermano, están rompiendo el ritmo, ¿verdad? Porque están pisando la métrica, ¿verdad? Yo le voy a decir, está atendiendo la clase. Ahora, ¿hasta acá cómo vamos, mis hermanos? ¿Vamos bien? Hemos visto el ritmo, hemos visto la métrica, pero también tenemos que hablar esta noche de melodía. Cuando usted mira la figura en pantalla, un pajarillo, ¿qué se imagina? ¿Se imagina a quién? Yeah. ¿Alguien cantando así? ¿O se imagina algo como esto? Un canto suave. La melodía de los pajarillos es hermosa, ¿verdad? Trae como paz. Yo camino todas las mañanas y no hay cosa más linda que cuando camino siento el sonido de los pájaros, hermano. Eso es como que me anestesiaran, como que algo me bajara el estrés. No es lo mismo estar caminando en la oficina. En la oficina a veces uno escucha son los regaños. Los pajarillos cambian las cosas. Ahora, sabe que la Biblia compara la melodía con el canto de las aves, pero ¿qué es la melodía? Es un conjunto de sonidos concebidos dentro de un ámbito sonoro particular que suena sucesivamente uno después de otro, concepción horizontal ondulante, y que se percibe con identidad y sentido propio. O sea, la melodía, las notas van una detrás de la otra, no va una encima de la otra, sino una detrás. Cuando yo canto, por ejemplo, más allá del sol, ta, 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 las notas van hacia adelante de forma horizontal. Esa es melodía, una sola nota que va hacia adelante. La melodía, por supuesto, creada por Dios, nos invita, hermanos, a adorarlo con la razón y el entendimiento. Es sencilla, digerible. Del sonido, la melodía necesita la altura, la duración y la intensidad. Ahora, escúcheme, esto es interesante. ¿Sabe lo que genera el ritmo? La melodía. La melodía es la encargada de generar el ritmo, no la percusión. No es el tu, pa, tu, pa, tu. No, es la melodía. Esa es su función. Ahora, ¿cómo la representa la Biblia? Vamos a leer la Escritura. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hermano, cuando el Señor estaba naciendo, ángeles prorrumpieron a los pastores cantando. Y sabe, ellos nos dicen que cantaron, que escucharon cantos raros. Si ellos pudieron entender su canto, nosotros también podemos entenderlo. La misma señora White, en La fe por la cual vivo, en la página 244, dice lo siguiente. La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Y note lo que dice ahora. Y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza, acción de gracia y voz de melodía. ¿Cuándo se hace eso? Cuando el cielo se pone en contacto ¿con quién? Con la tierra, mis hermanos. Claro, al Espíritu Santo tomar nuestros corazones en el mismo momento que miramos la belleza de la Escritura, comenzamos a cantar llenos de gozo. Eso es algo automático. Pero ¿cómo sería la melodía? En el Salmo 43, David dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mire cómo dice la señora White, en La Voz, su educación y su uso correcto, página 462. Podemos introducir muchas mejoras en el canto. Algunos piensan que cuanto más alto canten, tanto musicales son, pero el ruido no es música. Note, la hermana White está hablando de altura. Pregunto, ¿la altura es parte del sonido? Sí. Hay gente que piensa que si cantan más alto, más allá de él, y comienzan a llegar unos tonos que no llegan, mis hermanos. Y uno dice, bueno, ¿y qué le pasa a ese señor? Y creen que mientras más canto, más alto, es mucho mejor. La hermana White dice que no. La Biblia dice que no. Y note lo que sigue diciendo el pasaje. El buen canto es como la música de los pájaros. Suave y ¿qué cosa? Melodiosa. Gloria a Dios. Hermano, el buen canto es como la música de los pajarillos. Es algo extraordinario. Suave, melodioso. No es una cosa extraña. Usted al escuchar el canto de los pájaros, usted puede tener idea de lo que Dios quiere. La Biblia da muchas características, pero vamos a seguir mirando otras. En el Salmo 147:1 dice, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Y mire que estoy marcando siempre, la Biblia siempre nos va a hablar de salmos y nos va a hablar de himnos, porque es placentero y es hermoso alabarlo. En el Evangelismo, página 370, la señora White añade y dice lo siguiente,
los que hacen del canto una parte del culto divino deben elegir himnos con música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres, sino alegres y con todo melodías solemnes. Hermano, la señora White nos enseña y nos muestra que Dios no quiere que usted venga a la iglesia triste. Es que vengo arrepentido y a cantar ahí, nos veremos junto al río. Y entonces el organista con notas fúnebres. No, no, no. Usted tiene que venir a cantar con alegría. Pero la alegría también debe estar rodeada de solemnidad. No podemos venir cantando con ligereza, cualquier cosa. Tenemos que venir cantando con alegría, pero solemnemente, porque estamos en la presencia de Dios. Ahora, siguiendo con la melodía, en Efesios 5:19, dice el apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmos y con himnos, note siempre el conjunto, y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Luego, investigando un poco, consigo una cita que es tremenda y nos va a abrir un poco el entendimiento con respecto a la melodía. Recuerde que la melodía es muy importante porque genera el ritmo. Note lo que dice la hermana White en el Evangelismo, página 372. Dice, en algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio del culto en la casa de Dios. Pregunto, ¿el solo es melodía? Sí. Recuerde que es una nota sola que va horizontalmente. Eso es melodía. Ella dice, escuché solos inapropiados. ¿Y por qué? ¿Qué habría en esos solos que ella escuchó que estaban inapropiados? Luego ella añade, las notas prolongadas y los sonidos peculiares tan comunes en el canto de la ópera no agradan ¿a quién? A los ángeles. Y si no agradan a los ángeles, entonces ¿a quién agrada? Imagínense las notas prolongadas. ¿Qué le pareciera que yo tengo que cantar acá, por ejemplo, a Cristo coronad? Usted sabe que el himno es a Cristo coronad, ¿verdad? Y que yo lo cante así, a Cristo coronad. ¿Qué le parece? ¿Verdad que cambió mucho? Eso es lo que la señora White está aludiendo. A los ángeles no le agradan eso porque eso es exhibicionismo. Y la ópera tiene esa característica. Quiere exhibir al cantante, quiere exhibir si es un tenor, si es un bajo, quiere exhibir a la persona. Hermano, nosotros venimos a la iglesia solamente a levantar a Cristo para que la gente pueda acercarse a Él. Venimos a exaltar el nombre de Dios. No venimos a que usted me vea a mí como un artista aquí y miren al hermano Oliver como canta. No, hermano, los que nos atrae a la iglesia es que queremos un día encontrarnos cara a cara con Cristo. Ahora, note lo que dice la Escritura también. Ella citando dice, estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Nuevamente está hablándonos de altura. ¿Sabe por qué? Porque habían personas exhibicionistas en la iglesia que querían demostrar que cantaban más que todo el mundo. Y cuando iban a cantar, comprados por sangre con Cristo, por Cristo, decían, comprados por sangre y comenzaban a tomar tonos no naturales para su tesitura, y eso es exhibicionismo. Ella dice, no, a Dios le gusta lo natural. Mis hermanos, lo sencillo. Ellos se unen con nosotros en los cantos en los que cada palabra se pronuncia como claramente en un tono musical. Participan en las melodías cantadas con el corazón, el espíritu y el entendimiento. Hermanos, si la melodía te roba la atención a lo que es la parte del corazón, el espíritu y el entendimiento, entonces la melodía tiene problemas y hay que revisarla. ¿Estamos captando estas cosas maravillosas? ¿Cómo vamos hasta acá, hermano? ¿Verdad que es clara la palabra del Señor y nos da mucha información? Ahora, tenemos que avanzar. Hemos hablado del ritmo, hemos hablado de la métrica, hemos hablado de la melodía. ¿Y qué de la armonía? ¿Sabe que la armonía también es un punto importante en las cualidades de la música? Cuando usted mira esta figura en pantalla, un paisaje espectacular, ¿qué se imagina? Déjeme decirle, usted se imagina algo así, ¿verdad? ¿Se imagina algo así? ¿Verdad que no? ¿Se imagina algo como esto? Armonía bella, con sonido de pájaros. ¿Se da cuenta como el mismo paisaje se confunde con la música? Eso es la armonía, mis hermanos. La misma palabra nos indica armonía. Una cosa maravillosa creada por Dios en la música.
Pero ¿qué es la armonía? Bajo una concepción vertical de la sonoridad y cuya unidad básica es el acorde, regula la concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. Fíjense, a diferencia de la melodía, la armonía es vertical, o sea, son acordes y son los que acompañan nuestros himnos. Acordes, notas que se unen y comienzan simultáneamente a sonar. Como la misma palabra lo indica, debe ofrecer calidez, unidad, tranquilidad, orden musical. Debe ser sencilla, pues es la base del reino de Dios. La armonía no tiene que ser una cosa complicada, porque entonces va a complicar el culto y entonces usted va a estar confundido. En primer libro de Samuel 16:18, la escritura dice de David: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Sabe? En otra cita que vamos a estudiar esta semana, la hermana White dice que los acordes de David hacían que Saúl se sintiera tranquilo. Manejaba muy bien la armonía David, lo que Dios le agradaba. En Patriarcas y Profetas, página 645, la señora White dice: la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros de ¿dónde? Hermano, ¿sabe lo que está diciendo la señora White? Que nosotros en nuestra música deberíamos tratar de acercarnos al cielo. Una vez presentaba este tema y un joven me dijo: usted está loco, hermano Oliver. Nadie ha escuchado la música en el cielo. Yo le dije: ¿tú crees que por no escucharla no sabemos cómo es? Le pregunté: quiero hacerte una pregunta. Si en la tierra se guardaran los 10 mandamientos, nadie matara, nadie robara, nadie adulterara, todos los hijos honraran a sus padres, no hubiese codicia, se guardara el sábado y también no hubiese idolatría y Dios fuera lo primero en la vida del hombre, ¿cómo sería la vida en la tierra? Y él me dijo: sería como en el cielo. Y le dije: ¿y cómo tú sabes eso si no has estado allá? Le dije: así como tú entiendes que el respetar la ley de Dios es vivir en el cielo, así si se respeta las leyes musicales es hacer música del cielo. Hermano, esto es un principio básico. Yo he enfrentado a músicos diciéndole: no me digas que la Biblia no habla de principios. Claro que habla de principios. La Biblia no da una clase de solfeo, pero sí le dice a usted cómo debe ser la música. Y no podemos obviar esto. En Testimonios, tomo 1, página 146, la señora White dice: se me ha mostrado el orden, el perfecto orden en el cielo, y he quedado extasiada escuchando la música perfecta de ese lugar. Después de salir de la visión, el canto de aquí me ha parecido muy áspero, discordante. Note, esa palabra discordante significa sin armonía. Note, la hermana White escuchó arriba y escuchó abajo, y ella dice: era parecido, pero la de abajo era sin armonía. Note que ella no dice: era una cosa extraña que primera vez en mi vida que escuchó. No, en ningún momento consigo una cita como esa. Sigue diciendo: he visto compañía de ángeles ubicados en una plaza baja, cada uno con una arpa de oro. Hay un ángel que siempre conduce. Note qué tremendo, ¿no? Siempre hay un director que siempre toca primero el arpa y da la nota, y luego todos se unen en la exquisita y perfecta música del cielo. Pregunto: ¿será que en el cielo se respetan las leyes? Sí, por eso la música es perfecta. Si nosotros respetamos las leyes aquí en la tierra, también la música puede ser perfecta. Ahora, quiero ya finalizar este punto de armonía diciéndoles que la señora White, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 458, dice: la música para el culto debe tener belleza, majestad y ¿qué cosa? Poder. ¿Sabe? La música aquí está describiendo a Dios. Dios es bello, Dios es majestuoso y Dios es poderoso. Si la música es rockera, su Dios es rockero y anda con los pantalones abajo y con los brazos tatuados. Si la música es merenguera, su Dios es merenguero. Si la música es bachata, su Dios es bachatero. Si la música es jazz, a su Dios le gustan las cosas sensuales. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque en la armonía, cuando estudiamos esto, nos damos cuenta que Dios es hermoso. A Dios le gusta lo majestuoso, a Dios le gusta lo poderoso, y tenemos que hacer ese tipo de música que lo revele a Él. Esto es importante, un principio bíblico. En el Evangelismo, página 370,
ellos allí dicen, los que hacen del canto una parte del culto divino, deben elegir himnos con música apropiada para la ocasión. No de notas fúnebres, sino alegres y con todo melodías solemnes. Note nuevamente, la armonía debe ser alegre, no debe ser triste. Tenemos que tener buena armonía. Ritmo, melodía, armonía y timbre. Este es el último punto a tocar en cuanto a las cualidades de la música, el timbre. ¿Qué es el timbre? ¿Sabe qué es lo maravilloso? El oído tiene la capacidad de escuchar entre miles de instrumentos y notar que cada uno tiene un sonido especial. Por ejemplo, usted escucha esto y usted puede decir, Oliver, allá hay violines, pero si escucha bien, va a escuchar el piano. El oído puede apreciar cada punto. Si yo dejara correr la música, en poco tiempo escuchará los oboes hacer la entrada. Todo, el oído puede percibir todo. ¿Sabe por qué? Porque cada sonido tiene un timbre particular que permite a usted entender qué sonido se está haciendo. Ahora, mirando esto, vamos a notar este punto interesante. El timbre es la cualidad que permite distinguir un grupo de sonidos emitidos por diferentes instrumentos resonantes que se unen entre sí a la hora de interpretar una pieza musical. Para que usted entienda un poco mejor, el timbre en la música es como el color en la pintura. Cada instrumento tiene un timbre particular y al unirse generan una información al cerebro. Yo le toco el piano, usted dice, eso es piano. Yo le toco el violín, usted dice, eso es violín. Eso es una cuerda. Yo le toco un instrumento de percusión y usted dice, eso es un cuero resonando, porque la mente tiene la capacidad de conseguir cada cosa. Hermano, qué tremendo es Dios con sus leyes. La Biblia nos habla con claridad, puntos claros sobre el ritmo, la métrica, la melodía, la armonía, el timbre nos indica el camino a seguir para hacer la música que a Él le agrada. Le vuelvo y le pregunto, hasta acá, ¿es difícil la música? ¿Verdad que es fácil? La misma naturaleza nos enseña a entenderla y nos enseña a percibirla. Pero hasta acá, automáticamente nosotros hemos llegado al punto de entender que la música es maravillosa. Pero ¿qué clase de música es la que nosotros debemos utilizar? Sabe que hasta ahora siempre hemos visto que la Biblia habla de salmos y de himnos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Vamos a mirar un poco, por ejemplo, Mateo 26:30, dice la Escritura, y cuando hubieron cantado el himno, Humneo, salieron del monte de los olivos. ¿Qué cantaba Jesús? Himno. ¿Sabe que eso ocurrió en la última cena? Ellos terminaron, cantaron un himno y entonces salieron. El deseado de toda la gente, página 626 a la 627, dice, antes de salir del aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída, no en los acordes de alguna endecha triste, sino en las gozosas notas del cántico pascual. Alabad a Jehová, naciones todas, y después del himno salieron. El Señor cantaba himnos, y sabe, el himno tiene una característica muy particular, diferente a otro tipo de música. En 1 Juan 2, no lo tengo en pantalla, la Escritura dice, el que quiere permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Y Jesús cantaba, ¿qué cosa? Himnos. Ahora, el deseado de todas las gentes, página 54, dice, a menudo Cristo, esta cita es maravillosa, expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto, y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles. Pregunto, ¿los himnos tienen poder de echar fuera a los demonios? Hermano, ¿se da cuenta que las leyes también atacan al enemigo? Cuando se hace música buena, el enemigo se repele, no le gusta, a él le gusta la pachanga. Sigue diciendo, y como incienso llenaban el lugar de fragancia, la mente de los que le oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. La hermana White dice que muchas veces Satanás trató de mandar gente a tentar a Jesús. Y dice que Jesús trabajaba y comenzaba a cantar. Y dice que al poco tiempo ellos cantaban con él. Imagínense el poder que tiene la música. En el Ministerio de Curación, página 46, dice, el rayar del alba lo encontraba a menudo en algún retiro.
sumido en la meditación, escudriñando las Escrituras, o en oración, con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Y note lo que dice, con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de trabajo y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. Qué tremendo, mis hermanos. El Señor usaba los himnos para mantenerse conectado diariamente con Dios en el cielo. ¿Qué es un himno? ¿Por qué el himno? El himno es un canto o texto narrativo que, al igual que la oda, expresa sentimientos positivos de alegría y celebración. Es además la representación musical o literaria de un acontecimiento tan elevado que produce la necesidad de plasmarlo en música o texto. También puede estar dedicado a celebrar una victoria u otro suceso memorable o expresar júbilo o entusiasmo. Asimismo, puede ser una composición musical que identifica una colectividad, una región, un pueblo, una nación y que une a quienes la interpretan. El himno tiene características maravillosas que lo diferencian de otro tipo de música y es lo mejor que nosotros podemos utilizar para el Señor. Por ejemplo, quiero hablarle de alguna de esas características. Las literarias. Los versos son organizados en estrofas. Recuerda que nuestros himnos tienen estrofas. Suele presentar rimas asonantes o consonantes, o sea, puede terminar rimando como puede ser que no. Un coro o estribillo que se va a repetir entre las estrofas. Aunque en esta vida, y luego más allá del sol, tenemos la estrofa y el coro. El tema central debe girar en torno a un personaje, elemento, valor o acontecimiento especial. En nuestro caso, el tema central es Dios, bendito sea su nombre. El tono debe ser solemne. Utilización de figuras literarias para darle una mayor expresividad. Hermano, nosotros tenemos himnos que al cantarlo es una cosa maravillosa. Unas letras tremendas que yo digo a veces, Señor, ¿cómo se inspiró esta gente para hacer cosas tan lindas? Y a veces cantamos cosas tan triviales, teniendo tan buena música. Pero fíjese, por ejemplo, en las características musicales, es un canto para congregación o para una sola voz. Debe mantener la concentración de la alabanza a Dios y no en el intérprete. El himno tiene esta característica. Yo recuerdo que en Venezuela, el himno, solicitan que se cante el himno nacional en forma de himno. Una vez un canal lo puso en forma de balada, tipo jazz, balada, y el cantante era uno de los mejores. Pero la gente comenzó a poner la mirada en el cantante y no en el himno nacional. Y el gobierno llamó al canal y le dijo, me retiran eso y me dejan el himno como está escrito. Sí, señores. ¿Por qué? Porque esa es su función musical, mantenerte conectado con Dios. El himno, por ejemplo, los modos o escalas pueden variar según el momento o lugar. Los acordes son naturales, sin notas agregadas, no es que vamos a estar metiendo séptimas, novenas, cuartas aumentadas, disminuidas, y usted cuando se da cuenta no sabe ni qué está cantando. El himno, antiguamente, se cantaba con el acompañamiento de uno o dos instrumentos musicales. También puede manejar varios tiempos musicales, por ejemplo, 2x4, el himno número 1 en nuestro himnario en español, tiene ese tiempo, 2x4. Cantad alegres al Señor. 3x3 también hay himnos, 4x4, 6x8. Cada himno tiene su tiempo y hay que respetarlo según su acento y su pulso. También tiene un tono solemne, es suave y melodioso. Esa es su característica musical. ¿Y qué es su característica espiritual? ¿Sabe que toda música debe tener algo espiritual, para bien o para mal? El himno, por ejemplo, involucra la participación de todos en el culto. Nos conectamos todos a cantar. Por ejemplo, el himno armoniza el corazón del hombre con Dios. Usted está conectado todo el tiempo al cantar con el Señor. El himno ejerce una influencia unificadora en el pueblo de Dios en un solo pensamiento. Tremendo, mis hermanos, cuando cantamos esos himnos de alabanza. Dan oportunidad de expresar las emociones y los sentimientos personales. Amén, gloria a Dios, cuando termina el himno. Fortalecen el carácter y tienen gran valor educativo. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuántos pasajes de la Biblia se sabe? Y me dice, yo me sé unos cuantos. ¿Y cuántos himnos? Muchos, me dice. ¿Se da cuenta que es más fácil? Debe animar al desarrollo de talentos dados por Dios. Nosotros tenemos que animar a la iglesia a que aprendan a tocar instrumentos musicales y que acompañen esos himnos con instrumentos musicales. Mañana les voy a hablar de estos instrumentos y cómo debe ser usado según la Biblia. La Biblia nos habla de todo, no deja duda en cuanto a la música en absoluto. Es tremendo.
no deben ser realizados de manera fría y deben tener relación al mensaje bíblico. Ahora, varias personas me han preguntado, hermano, ¿y la cultura no incide sobre este tipo de música? La Asociación General y la Conferencia General creen que la cultura tiene incidencia y quiero decirles que yo estoy de acuerdo. Pero cuando usted lee todo el documento, usted ve que a la cultura se le pone límites. Por ejemplo, en la música, la cultura puede incidir en el modo. Musicalmente, modo es la escala. Por ejemplo, el otro día estaba yo en Nirgua, en el colegio adventista, y había llegado un judío mesiánico que tenía un familiar en el colegio. Era un sábado por la mañana y escúcheme, hermano, comienzo a escuchar himnos en el hebreo bellos, a capela. Pero el modo, la escala, es distinto a la forma que nosotros cantamos. Él cantaba algo como la, hi, la, la. Fíjese, es distinto. Eso es algo lícito. La Asociación General dice no hay ningún problema. Pero luego el documento pone límites a la cultura para que usted no vaya a hacer con la melodía lo que le da la gana. Esto es tremendo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Eso es algo sostenible. Ahora, ¿hasta acá cómo vamos? ¿Verdad que es maravillosa la música? Hermano, es tremenda. La información que da la Biblia es tremenda. Y yo tengo mucha más información. Podías pasar 2 horas compartiendo con ustedes información, pero el tiempo en la televisión vale oro. Ahora, cuando hemos revisado toda esta información, hemos visto que Dios ama lo sencillo, por eso cantamos himnos, hermanos. Qué bendición es tener nuestros himnos. Hoy día tenemos un nuevo himnario. Yo lo tengo en música instrumental, lo tengo tocado por orquesta y lo tengo cantado por coros. Una cosa extraordinaria, maravillosa. Tenemos que usar nuestros himnos en la iglesia. No hay cosa más linda que terminar después de un tremendo tema bíblico que nos ha tocado el corazón, que nos ha llamado al arrepentimiento, con un himno poderoso que nos conecte con el cielo. Eso es totalmente lícito, bien tocado, su armonía acorde a lo que Dios exige, la melodía sencilla, llevando el ritmo a toda la iglesia unida. Es algo especial, espectacular. Pero la gente me dice, hermano Oliver, ¿y la música secular? ¿Qué es música secular? En la iglesia podemos escuchar los himnos, ¿verdad? Pero cuando salgo a la calle ya puedo poner la pachanga nuevamente. Ah, usted se ríe. A mí se me hace que usted es uno de los que lo hace. Cuidado. ¿Sabe que la Biblia también nos da recomendaciones, inclusive el espíritu de profecía, sobre la música secular? A mí me gusta, como me lo presentó un día el pastor Bor, tiene buenas ideas con la música, ¿sabe? Él dice que la buena música debe mover del cuello para arriba, no del cuello para abajo. Una vez yo presentaba esto y la persona me decía, por eso yo hago así. Y yo le decía, no, ese no es el tipo de mover. Del cuello para arriba es el entendimiento, la razón. La música, hermano, no debe excitar tu cuerpo. Debe llevarte a sentir el amor, el poder de Dios. Y en todo lo que hagamos, la Biblia dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios, bendito sea su nombre. ¿Sabe que la señora White da recomendaciones sobre la música secular? Quiero compartir con ustedes la carta 6, febrero de 1893. Dice ella estando en Nueva Zelanda. Durante casi 1 hora, la niebla no se disipó ni pudo ser atravesada por los rayos del sol. Entonces los músicos en el barco que debían desembarcar en este lugar entretuvieron a los pasajeros impacientes con música bien seleccionada, bien presentada. Esta no hería los sentidos como la noche anterior, sino que era suave y realmente gratificante para los sentidos, porque era armoniosa. Y escuche, esta era música secular. ¿Se da cuenta cómo ella la describe? Era armoniosa, no hería los sentidos. Hermano, existe música secular que si le hace mover del cuello para arriba, está en el lugar preciso. Pero si nos excita, si nos vuelve alborotados, entonces cuando vengamos a la iglesia no nos va a gustar lo que la iglesia presenta. ¿Está viendo lo que la hermana Way recomienda? Quiero citar esta última, donde ella presenta una segunda experiencia. Manuscrito 33, página 1886, o mejor dicho, año 1886. Esa misma noche había música hermosa y fuegos artificiales no muy lejos del otro lado de la calle. Dice, hay un gran jardín donde sirven bebidas que pertenece a la ciudad y es administrado por ella.
Este jardín está embellecido con flores, arbustos y magníficos árboles que brindan una hermosa sombra. Hay asientos como para centenares de personas con pequeñas mesas ovaladas dispuestas delante de los asientos. La banda toca la más bella música instrumental. ¿Existe o no existe música que podemos escuchar nosotros los cristianos también secular? Hermano, todo lo que entra a nuestros oídos debe ser, según los principios bíblicos, para la gloria ¿de quién? De Dios. En su casa, en su hogar debe comenzar esta revolución musical. Usted debe tratar de traer música que sea santa, pura, que su hogar esté llena de notas agradables al Señor, que no corran a los ángeles y que traigan el mal. También usted puede cantar en momentos de trabajo himnos de alabanza. O usted puede escuchar música santa que agrade a Dios. Eso es totalmente lícito. Quisiera terminar esta noche citando uno de mis pasajes preferidos de la Biblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué principio tan perfecto para nosotros poder escoger nuestra música. Qué tremendo es el Señor, ¿verdad, hermanos? Qué tan bueno es Cristo al mostrarnos toda esta información. Más de 500 pasajes hablan de música en la Biblia. Tenemos aparte el espíritu de profecía que nos da clara evidencia de lo que debe entrar por nuestros oídos. El día de mañana no se pierda el tema. Mañana vamos a entrar ahora en el mundo de los instrumentos. Entendiendo ya la música, mañana podemos ya hablar de los instrumentos y usted va a notar que Dios, hasta en los instrumentos, tiene un orden perfecto para su uso. No se pierda este tema y cada tema va a ser maravilloso, nos va a conectar poderosamente con la palabra y con la gloria de Dios. Hermanos, estoy muy feliz de haberles tenido con nosotros. Espero que toda esta serie, El Poder Oculto de la Música, sea de gran bendición. Quiero desearles que el Señor les bendiga y que el músico maestro del cielo pueda guiarnos hacia la verdadera música. Gracias por habernos acompañado. Tenemos una cita, el poder de los instrumentos, el creador de los instrumentos. No se lo pierda. Que el Señor le bendiga en abundancia.